Miércoles 7 de diciembre del 2022. Autogolpe en Perú. Castillo disuelve el Congreso horas antes de su impeachment. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que Castillo dio un golpe de estado que no fue respaldado por nadie y fue un dictador por algunas horas? ¿Y por qué hizo esto? Si no había suficientes votos para la vacancia. Y encima, su propia escolta son quienes lo arrestan y pasa la noche en la Dirogues junto con Fujimori. ¿Cómo pasó Dina Boluarte a convertirse en la primera mujer presidente de la historia del Perú? Y todo esto en menos de 4 horas. ¿Cómo estás, hijo de tu madre? Sí, lo sé. Sé que lo que está pasando en el Perú es una cosa de locos, pe. Así que cálmate, relájate, que te voy a explicar un poco. Así que acomódate. Y además de eso, como que ya va siendo hora de que te suscribas, ¿no? No seas pendejo, pe causa. Iniciamos desde el principio. Debido a las amenazas de Pedro Castillo de cerrar el Congreso, a través del rechazo de 2 cuestiones de confianza, las bancadas de la oposición no tenían los 87 votos que se requerían para aprobar una moción de vacancia. Habían decidido presentar una y esperar un milagro. Hasta ese momento recuerden que estamos hablando de hace unas semanas atrás. Se sabía que, y estaba confirmado, que Pedro Castillo y sus asesores estaban trabajando en un posible cierre de Congreso, ya que primero anunciaron la presentación de una cuestión de confianza por un tema e inmediatamente después se presentó una cuestión de confianza por otro tema. Segundo, todo el gabinete de Aníbal Torres, excepto Dina Boluarte, firmó un acta en el que la cuestión de confianza quedó oficializado. Y tercero, Pedro Castillo designó a Betty Chávez, una ministra que había sido censurada, como la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Y la única manera de interpretar esto era que el presidente estaba buscando generar más enfrentamiento para que se rechace la segunda cuestión de confianza y se pueda cerrar el Congreso. Además de eso, Castillo le pidió a su entonces ministro de Defensa, Daniel Barragán, un capitán de la Fuerza Aérea en retiro, que le pregunte a los comandantes generales del Ejército y la FAP si estarían de su lado en caso de que decidiera cerrar el Congreso y si pudieran sacar un comunicado para oficializar su respaldo. A pesar de que eso nunca pasó, a pesar de que el ministro de Defensa renunció por estos pedidos que empezaron a rumorearse por todos lados, Pedro Castillo no dejó de tomar en cuenta la posibilidad de cerrar el Congreso ante cualquier situación que lo ponga en peligro. No tanto a su gobierno, sino a él. A partir de aquí es que volvemos al pasado miércoles 7 de diciembre. José Luis Fernández Latorre, ex jefe de la DINI, fue arrestado porque supuestamente había participado en la eliminación de pruebas que comprometían a Pedro Castillo en el caso de Petroperú. Había salido en varios noticieros a denunciar que uno de sus sobrinos le había pedido plata para sobornar a periodistas y un montón de cosas más. Además de las denuncias de Fernández Latorre, ocasionó que otros colaboradores cercanos a Castillo, como Vittel, Henry Simabuco, salgan a hacer toda clase de denuncias y muchas de ellas apuntaron hacia él. Sin embargo, tal como reveló su ex abogado Benjin Espinosa en una entrevista para La República, Castillo obviamente tomó conocimiento de esas acusaciones y por esto salió a dar un mensaje a la nación para decir que no era ningún corrupto y que algunos terceros abusaron de su confianza, lo estaban acusando sin pruebas para su propio beneficio en los procesos judiciales. Pero después continuó preparándose para su defensa en el Congreso, para su tercera moción de vacancia. Porque hasta ese entonces, es decir, hasta el martes 6 de diciembre, la idea era que Castillo vaya al Congreso a enfrentar su vacancia, y seguía sin tener votos a favor. Finalmente, la comisión fiscalizadora presidida por el fujimorista Héctor Ventura había citado a la empresaria Sara Goray, la que denunció una supuesta extorsión de 4 millones de soles de Salatiel Marrufo, y al propio Salatiel Marrufo por decirle a la fiscalía que una buena parte del dinero había sido entregado a Pedro Castillo y que esta cita había sido programada horas antes del debate de la moción de vacancia. Bueno, esa misma mañana Salatiel declaró a la comisión y para empezar se ratificó en sus acusaciones contra Pedro Castillo, diciendo exactamente lo siguiente: la ruta del dinero del señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, es que se le entregó la suma de $50,000 mensuales para efectuar que mantenga en el cargo al señor Gavin Alvarado como ministro de Vivienda. Dichas sumas de dinero eran entregadas directamente al señor Gavin Alvarado en el Palacio de Gobierno. Fueron entregadas en 9 oportunidades, después de cada Consejo de Ministros y mayormente fines de mes o primeras semanas de mes. En total se entregaron 450,000 soles. Hasta ese momento, cuando faltaban unas cuantas horas para el debate de la vacancia, lo que se tenía era que un nuevo colaborador eficaz que acusaba a Pedro Castillo de haber recibido sobornos para mantener a Gavin Alvarado en el Ministerio de Vivienda. Y como otros muchos colaboradores, Marrufo se comprometió a entregar la prueba que demostraba que no estaba mintiendo. En algunos medios se difundió un supuesto cheque de gerencia entregada por Sara Goray a la fiscalía que demostró el pago de $1 millón a Salatiel Marrufo. Aún así, como ha sucedido en otras confesiones con otros colaboradores eficaces, muchos congresistas seguían dispuestos a votar en contra de la moción de vacancia.
Sorprendentemente, después de la renuncia del general del ejército Walter Córdoba, Pedro Castillo salió a dar un último mensaje a la nación, y muchos pensaron que iba a defenderse una vez más de los señalamientos de los colaboradores eficaces. Sin embargo, lo que dijo con las manos temblorosas fue que había decidido disolver el Congreso y que desde ese entonces iba a gobernar con decretos de ley, que convocaría en breve y que convocaría en el más breve plazo elecciones para convocar a un nuevo Congreso con facultades constituyentes. En pocas palabras, dio un autogolpe. Todavía no se sabe cuál fue el motivo por el cual Pedro Castillo decidió convertirse en un dictador. Podría ser por las confesiones de Salatiel Marrufo que involucran a sus hermanos y lo preocuparon. Podría ser que se comió su propio cuento de que el pueblo saldría masivamente a apoyarlo si cerraba el Congreso. Podría ser que le prometieron un respaldo del ejército y la fuerza aérea y nunca llegó. Podría ser que sus asesores le dijeron que el número de congresistas dispuestos a votar a favor de la vacancia había superado los 87 votos y quiso adelantarse. Sin embargo, al margen de todos estos escenarios, lo cierto es que de quebrantar el orden constitucional no fue respaldada por nadie, ni siquiera por sus ministros más leales, ya que Alejandro Salas tuvo que irse después de la renuncia de todo el gabinete ministerial. En un mensaje a la nación, la vicepresidenta Dina Boluarte condenó el golpe de Estado. La fiscal de la nación, Patricia Benavides, rechazó el quebrantamiento del orden constitucional. En un mensaje de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, diciendo que no iba a reconocer el cierre del Congreso. En un comunicado conjunto con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional informó que no iba a acatar el golpe de Estado, y una larga lista de pronunciamientos nacionales e internacionales, condenando lo que había hecho la mesa directiva del Congreso, adelanto de votación de la tercera noción de vacancia y la aprobación de 101 votos a favor absolutamente de todas las bancadas. Lo anecdótico fue que 6 congresistas del bloque magisterial de Perú Libre, Perú Bicentenario y Perú Democrático votaron en contra. Ya lo que sigue lo has visto en los noticiarios, que Pedro Castillo salió corriendo del palacio con su familia a la Embajada de México para pedir asilo político, y que su propia escolta impidió su fuga, llevándolo a la prefectura de Lima. La fiscal de la Nación llegó junto a la fiscal Marita Barreto y en coordinación del equipo especial de la política de Herbie Colchaco. Y al Congreso no se le ocurrió una mejor idea de celebrar como si alguien hubiera ganado algo. En cuestión de horas que el Congreso se había preparado para un fracaso en su tercer intento de la vacancia, recibió a Dina Boluarte para jurar ante el Pleno, como una nueva presidenta de la República y convertirse en la primera mujer de la historia en asumir este cargo. En su mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte condenó el intento de autogolpe de Pedro Castillo. Dijo que no había encontrado un eco en las instituciones ni en la calle, que se comprometía a conformar un gabinete de todas las sangres y que desde el primer día se respetará su opinión constitucional y que guardará relación con la seguridad de todos los peruanos. El 7 de diciembre de 2021, exactamente un año antes del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, Dina Boluarte dijo que si el Congreso vaca a Pedro Castillo, ella se iría con él. Sin embargo, es posible que debido a las circunstancias haya considerado esta decisión. En conclusión, la persona que hizo que casi todos los congresistas que tenían pensado votar en contra de la vacancia de Pedro Castillo terminen votando a favor fue el propio Pedro Castillo. Y es por esta razón y otras muchas razones que se encuentra con 7 días de prisión preliminar y podría ser condenado hasta con 20 años de prisión por rebelión. Tamario. Pedro Castillo es apenas un capítulo más en la tanta conciencia e inestabilidad política del Perú, y el nombramiento de Dina Boluarte es la 6ª candidata en los últimos 6 años. ¡Hey! No me dejes la pantalla, que si te has visto el video completo y veo que te ha gustado, regálame tu suscripción, que ahí estamos iniciando, ¿no? Que con tu suscripción me estás obligando a seguir subiendo videos de este estilo. Así que hacer estos videos también toma mucho tiempo, ¿no? Averiguar y todo eso, ¿no? Y que no te olvides de elegir el siguiente tema en los comentarios. Así que nos estaremos viendo muy pronto, claro que sí. Así que viva la democracia, carajo.